ideia izateagatik gaur gai honetaz hitz egiteko. Bien, pues nada, el tema que nos trae es el nacionalpopulismo, algo diría de la terminología ahora, y cuáles son las razones explicativas de su auge, ¿no? Es el tema sin duda, yo creo que ahora no admite ninguna discusión, es el tema que ocupa todas nuestras sociedades, las democracias liberales, Occidente, porque hay una crisis evidente en el modelo democrático, una regresión democrática, una degeneración democrática, un cansancio democrático. Se pueden buscar muchos sinónimos para apuntar al mismo diagnóstico. La democracia está en crisis. Y cuando miramos un poco cuáles son los modelos explicativos, haciendo un recorrido un poco simple, pero no tanto, ¿cuáles son las razones explicativas de este auge en las últimas décadas, las últimas 2-3 décadas, ¿no? Entonces hay un acercamiento, un tipo de explicaciones que yo las denomino cortoplacistas, ¿no? Porque datan en la crisis económico-financiera que arrancó en el 2008, luego acentuada con la crisis migratoria del 2015. Y es cierto que estas crisis multiplicaron el efecto de estos partidos. Por citar dos ejemplos así simples, Vox y Alianza para Alemania surgen en el 2013, o sea, surgen entre medias de este periodo. Entonces, ahí yo no desprecio este tipo de explicaciones, pero yo lo que voy a intentar es ofrecer otro tipo explicativo, otra forma de mirar al fenómeno del auge del nacional-populismo. Lo llamo el tiro largo de la modernidad y voy a centrarme en dos factores que son la aceleración y la pérdida. Lo adelanto de momento porque antes de llegar ahí, que es un poquito lo más denso si se quiere, pero no lo voy a hacer denso, o voy a intentar no hacerlo denso, sino de una manera que se entienda rápidamente y además que nos llegue biográficamente, ¿no? Lo llamo el tiro largo de la modernidad. Hay una proliferación de terminología para referirse a estos movimientos. Desde el mundo académico, digamos, pues la terminología es radicalismo de derecha, extremismo de derecha, populismo autoritario, nacionalismo radical autoritario. Cada una con sus matices, cada una con sus peculiaridades, cada una con sus énfasis, pero no vamos a entrar en eso porque son de alguna manera también ejercicios de estilo, ¿no? A ver, voy a poner el acento donde más me interesa para que sea mi terminología la que se utilice. Yo voy a utilizar la de populismo de derecha o la de nacionalpopulismo. Esa será la terminología que yo utilice. Y cuando ellos se refieren a sí mismos, este tipo de partidos que, por ir diciendo cuáles son, los conocemos todos: Agrupación Nacional en Francia, Reconquête también en Francia, Alternativa para Alemania, el Partido de la Libertad en Austria, el Partido de la Libertad en Holanda, Vox en España, los nórdicos, los italianos, esa constelación de partidos. Voy a hablar sobre todo de Europa Occidental, pero esto vale el modelo también para las democracias liberales, para Estados Unidos, para otros países que comparten nuestra tradición política, ¿no? Y ellos, cuando hablan de sí mismos, utilizan una terminología diferente, que es pues, movimiento nacional, derecha identitaria. O sea, ya si leemos esta terminología es que viene de ellos, no suele caber ninguna duda. Y el nacionalpopulismo, así como fenómeno político, tiene dos pilares. Hay más rasgos, pero estos son un poco en los que está de acuerdo casi todo el mundo. Entonces, el populismo, en general, el populismo de derechas y el populismo de izquierda comparte un estilo retórico. Más que una ideología, es un estilo retórico. Y el estilo retórico pivota sobre dos factores: es una divisoria moral entre el pueblo y la élite, ¿no? Para referirse a la élite se utiliza diferente terminología: el establishment, la oligarquía, la casta,
La casta es un término, por cierto, que parece que se lo inventaron aquí los de Podemos en su momento, pero en realidad venía de Italia en lo inmediato. Y abundando un poquito más, venía del cambio del siglo XIX al XX en movimientos de diferente tipo, el movimiento anarquista, el movimiento fascista, y arrascando un poquito más, viene desde la Revolución Francesa, desde Manuel Silles, que es cuando critica al estamento aristocrático, se refiere expresamente como casta. Es el origen más ancestral que encontraba el término. Pero se refieren a la élite, con diferente terminología, pero hay una divisoria moral, practica una divisoria moral entre un pueblo bueno, o sea, entre un pueblo bueno, moralmente bueno, bondadoso, íntegro, que es engañado por la élite, por los expertos, sobre todo la élite política, pero también la élite, los expertos, académicos, medios de comunicación, científicos, ¿no? Y luego otra segunda característica del populismo como estilo retórico es lo que se puede denominar una lógica sinecdoquial, ¿no? Ellos se erigen en los representantes del pueblo verdadero. O sea, nosotros somos el pueblo, ¿no? Somos los representantes del pueblo auténtico, virtuoso, que está siendo engañado por estas élites políticas, transnacionales, cosmopolitas. Hablan del terminología. Si he elegido este término es porque ahora lo utilizó Trump en la última campaña de Enemy Within, ¿no? El enemigo interior. O sea, todo el que no está conmigo se autoexpulsa automáticamente de la categoría de pueblo. En el contexto español, el enemy within es el socialcomunismo, ¿no? La terminología que han venido utilizando. Entonces, estos son rasgos compartidos por el populismo en general. No es una ideología, porque luego tiene una ideología. Ese es un estilo retórico, un estilo político. Pero luego algo diré al respecto de eso también. Cada populismo, cada estilo retórico tiene una ideología acompañante, ¿no? Y esa ideología acompañante puede ser el ultraliberalismo, el conservadurismo, el socialismo, ¿no? Nunca el liberalismo, nunca. Pero esos son los rasgos que comparte todo populismo. Y luego, lo que es específico del nacionalpopulismo, de la familia, de la variante de derechas del populismo, es el ultranacionalismo. Todos son ultranacionalistas. Entonces, yo utilizo para explicar eso una noción de un filósofo canadiense, Charles Taylor, sobre el hiperbién, ¿no? Ellos entienden la nación como un hiperbién. Entonces, ahí está la definición: aquellos bienes que no son solo incomparablemente más importantes que otros, sino que además proporcionan el punto de vista desde el que aquellos han de ser ponderados, juzgados sobre los que hay que decidir. Un ejemplo muy, muy, muy claro, pero también elocuente, ¿no? El tema del medio ambiente. Entonces, hay distintos marcos para afrontar el problema de la degeneración de las bases naturales de existencia. El movimiento ecologista tiene un marco, una visión global, ¿no? Pero es que estos movimientos también practican un cierto ecologismo, consumo de proximidad, no deteriorar las bases porque son nacionales, ¿no? Lo enmarcan todo en la patria, en la nación. No tiene una visión global. No vamos a consumir productos agrícolas de proximidad franceses porque que encaja en el marco ecologista, ¿no? No traer productos del otro rincón del mundo y consumirlos desde la cercanía. Entonces, esta de la nación es un hiperbién y es la característica principal, o sea, el hilo conductor de todos estos movimientos, porque luego hay otros aspectos en los que se diferencian. Y veremos algo al respecto enseguida. Entonces, el diagnóstico que se puede hacer hoy es que las democracias liberales están sometidas a una prueba de estrés constante. Nos acordaremos todos de con la crisis económico-financiera, los testes de estrés a la banca, ¿no? Que consistían, vamos a estirar las condiciones financieras para ver hasta dónde resiste la banca, ¿no? Los distintos bancos. Bien, pues ahora estamos en esa tesitura con
con los partidos nacionalpopulistas. Están estirando, estresando a las democracias de manera que, por mencionar solamente los últimos 2 años, en cualquier proceso electoral que nos venga a la cabeza, y hubo unos cuantos en estos 2-3 últimos años, que si en España con Vox, PP sacarán la mayoría, en Francia Marine Le Pen ganará las elecciones presidenciales, en Austria, en Holanda, en Estados Unidos, quién ganará, quién ganará y si será capaz de intervenir en el, participar en el gobierno. Luego los procesos de negociación para formación de gobierno se dilatan durante meses, tipo Holanda tardó meses y los nacionalpopulistas están en el gobierno. En Austria se acaba de resolver, han estado también meses y después de unas idas y venidas que entraban, que no entraban, han estado unas cuantas veces, la extrema derecha ha estado unas cuantas veces en el gobierno, esta vez parece que no, ¿no? Entonces, ese estrés viene relacionado con si las democracias están en disposición, tienen la voluntad de mantener los cordones sanitarios, el Frente Republicano en Francia, los cortafuegos en Alemania, ¿no? Esas son las cuestiones que se debaten, que estamos debatiendo en los dos, por mencionar solo los 2 últimos años. Y, como decía, el nacionalpopulismo es el principal responsable de ese tensionamiento. Porque antes las dudas, la democracia siempre es abierta, ¿no? Y siempre es contingencia. O sea, si hay un proceso electoral que se sabe de antemano quién va a ganar, eso ya no ocurre en las democracias occidentales. O sea, quién vaya a ganar, sí, pero nunca con mayoría absoluta, ¿no? Entonces, las cuestiones que se debaten es si entran en el gobierno o no entran. Entonces, el nacionalpopulismo, y es lo que había adelantado esto ahora, tiene, porque parece que al utilizar una misma categoría, la de nacionalpopulismo, parece que todos estos partidos que he mencionado antes, pues entran en el mismo saco. No necesariamente. Tienen una serie de vectores que son irrenunciables, es el de la patria, pero luego en otras cuestiones hay diferencias que pueden ser abismales, pero con la cuña, con la nota a pie de página de que esas cuestiones no les afecta para llegar a alianzas, ¿no? Porque son de orden secundario. Voy a mencionar cuestiones de economía y cuestiones morales. En el Parlamento Europeo, en la última legislatura del Parlamento Europeo, salió el año pasado un estudio sobre cómo votaban los partidos que estaban agrupados en 2 grupos parlamentarios de esta constelación de partidos. Y analizaron cómo votaron en 8 políticas concretas. Algunas se referían al salario mínimo, a las condiciones para hacer prácticas, al impuesto de sociedades. 8 cuestiones económicas de enjundia. Cada partido votaba por su cuenta. O sea, no tenían, así como los verdes o los socialistas votaban casi siempre de forma unánime, podía haber diferencias, alguna política afectaba a algún país, que por cuestiones particulares, pero votaban de forma conjunta. Ellos no. O sea, votaban de forma muy dispar y eso denota que es un indicador elocuente de que la economía no es tan importante para ellos, no es lo que les agrupa. Por cierto, Vox fue el partido que votó que no a todo, y no a 6, y no sé si se abstuvo en 2. Era el que más ultraliberal de todos ellos, porque hay otros partidos que son más defienden estructuras del estado de bienestar. El ejemplo más evidente es el de Francia, en la agrupación nacional con Marine Le Pen, defiende un chauvinismo del bienestar. Solidaridad sí, pero solo con los nativos, con los nacionales, preferencia nacional. Pero defiende unas estructuras del estado de bienestar fuerte. En el caso de Vox, tiene un programa ultraliberal que no lo vais a encontrar en Internet porque ha desaparecido. Yo por suerte tengo los 2 documentos que redactó uno que fue parlamentario por Málaga, creo, Rubén Manso, y era un programa, pues así para entendernos rápidamente, estilo Milei antes de Milei. O sea, era anarcocapitalista. Pero como eso puede crear disensiones y las ha creado dentro de Vox, a ver, que nosotros no sacamos los votos por la economía, entonces nosotros los votos nos vienen por otro sitio, nos vienen por otro lado,
y la economía la vamos a relegar a un segundo plano que no nos interesa. Y las cuestiones morales, pues lo mismo. Hay desde partidos que son ultraconservadores, ultratradicionalistas, a otros partidos, y ahí están los holandeses y los nórdicos, que en cuestiones de moral, pues defienden la homosexualidad, aunque solo sea porque dicen, como los inmigrantes de origen musulmán son homófobos, pues nosotros vamos a defender a los homosexuales, ¿no? Son prosionistas, defienden la eutanasia, defienden la investigación genética. Marine Le Pen ha tenido a su alrededor un número sustancial de colaboradores y de altos dirigentes del partido que eran homosexuales. En otros partidos os podéis imaginar, en Hungría, en Polonia, en España con Vox, eso es impensable. Hay una pequeña excepción a esto que es Alternativa para Alemania, que tiene un modelo de familia ultraconservadora, ultratradicional, y tiene la candidata a la Cancillería que es lesbiana, convive con una mujer de origen inmigrante de Sri Lanka y tiene la residencia en Suiza, por cierto. Pero les sirve de coartada para decir, ¿sois homófobos? No, mira, nuestra presidenta, y claro, juegan las dos vertientes, ¿no? Entonces, las diferencias internas no conviene menospreciarlas porque en el marco patriótico están todos a una, pero en otras cuestiones tienen diferencias sustanciales. Por ejemplo, en esas cuestiones morales, en cuestiones de economía. ¿No? Pues, por cierto, el que fue el precursor de este tipo de movimientos, he mencionado Holanda, que es el más liberal en este tipo de cuestiones con los nórdicos, con los daneses, los suecos. Pierre Fortuyn, que fue el sociólogo, por cierto, fue el fundador de la lista Pierre Fortuyn, o sea, se llevaba su propio nombre. A comienzos de los 2000 fue asesinado por un activista animalista, creo. Era abiertamente homosexual. Y claro, cuando le acusaban, es que tú estás defendiendo ideas homófobas. Yo homófobo, si yo me he acostado con un montón de marroquíes, ¿no? Entonces, o sea, jugaba la banda de la homosexualidad para defenderse de la homofobia. Cuando se habla de populismo, a menudo, antes más en sitios como en España o en Francia, donde hay unos populismos de izquierda y de derecha con cierta presencia. Ahora en España menos, con la difusión de Podemos. Además, Podemos, desde cuando llegó al gobierno, diluyó su énfasis populista. Pero, claro, se suele contraargumentar cuando se critica a este tipo de partidos populistas de derecha. Y es un recurso retórico que se utiliza en otros órdenes también, ¿no? Se conoce en inglés como whataboutism o whataboutery. Y en castellano se podría traducir como algo así. Ya, pero ¿qué me dice usted de...? ¿No? Entonces, ese tipo de argumentación, ya, los nazis, ¿no? que había entonces, ya, pero ¿qué me dice usted de los comunistas? Porque los estalinistas en aquel momento también tenían lo suyo, ¿no? Entonces, se suele decir, me ha pasado, que dice, ya, pero es que hablas de los nacionalpopulistas, de los populistas de derecha, pero no dices nada de los populistas de izquierda. Yo, sí, no digo gran cosa, pero por tres tipos de razones que sirven para rebatir esas falsas simetrías, ¿no? Y el primer argumento es de escala, de peso electoral, ¿no? Entre 2010 y 2024 hay partidos nacionalpopulistas que han participado en solitario, como en Hungría todo este periodo, en Polonia hasta hace poco, en solitario, y en otros países en coalición, integrando coaliciones, en Austria, en Holanda. No, han participado en 14 gobiernos de la Unión Europea en ese periodo. Los socialpopulistas, los populistas de izquierda, en 2, en Grecia y en España. Y si vemos a los datos electorales, bueno, pues los partidos nacionalpopulistas, con las dificultades clasificatorias que hay en ocasiones,
si un partido encaja en el populismo o no, por qué, ¿no? Pero viene a ser un 20-25% del electorado de los países europeos y del electorado de las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Luego, estamos hablando de una diferencia de escala ahí sustancial. Luego, hay otro tipo de argumento y es que donde los nacionalpopulistas han gobernado de forma dilatada durante varias legislaturas que han tenido tiempo suficiente para marcar la política, el rumbo del país, y en este caso Hungría es el caso emblemático, Polonia menos porque ya no está en el gobierno, pero Hungría es el caso emblemático. Hungría es, según todos los estudios internacionales que hay de universidades, Varieties of Democracy, que hace una universidad de Suecia, The Economist, Freedom House, la Fundación Bertelsmann, o sea, todos los estudios apuntan a un deterioro gradual de la democracia en Hungría, que ha llevado a calificarlo, esta resolución, lo que viene ahí es resolución del Parlamento Europeo, régimen híbrido de autocracia electoral, en el que hay elecciones libres pero no son justas. ¿Qué ha hecho el régimen de Fidesz, de Orbán, por ejemplo, para deteriorar la democracia? Pues cosas que es el país que más bajo está, o sea, que menos calidad democrática tiene de todos los 27, son los países de la Unión Europea, ¿no? De los 27. Hay otro país europeo que tiene peor calidad democrática, pero no es parte de la Unión Europea, que es Serbia, ¿no? Y lo que hemos visto estos días en la televisión, pues nos da un indicador, o sea, nos da una pista al respecto. Pero en Hungría, por ejemplo, han redefinido el censo. Entonces han introducido dos modificaciones. Bueno, también han modificado la ley electoral de manera que si sacan el 40 y pico por ciento de los votos, pues tienen el 70% de los escaños, ¿no? Pero han establecido dos mecanismos que son insólitos en Europa, y es que han concedido el derecho de voto a las minorías étnicas húngaras de otros países vecinos. Casualidad. Según esa lógica de la que hablaba Benedict Anderson del nacionalismo a larga distancia, a veces los más nacionalistas de un país son las diásporas, ¿no? Pues esto es, claro, como saben que la mayoría de ese voto es de Fidesz, le han concedido el voto, pero no hacen público el censo porque, claro, es algo atípico dejar votar a alguien que no es ciudadano del país, o sea, no paga impuestos, no tiene derechos, no tiene deberes, pero para no comprometerles con problemas con el otro país vecino, Rumanía, por ejemplo, no hacen público el censo. Y es una cantidad no menor de personas a las que han concedido el voto. Y otro truco que hacen es el turismo electoral, lo llaman, y que consiste en lo siguiente. Un ciudadano puede votar donde quiera en el país y así descompensar los equilibrios políticos. Por ejemplo, si en Budapest, que es más liberal, que no tiene tanto peso Fidesz, ahí les hace falta votos a Fidesz, pero en otros distritos Fidesz tiene votos de sobra. Entonces, hay ciudadanos de esos distritos que van a votar a Fidesz, o sea, que van a votar a Budapest porque votan a Fidesz, y así. Eso fueron 130 y pico mil electores, que en un país de 8 millones o 9 millones y medio de habitantes, no de censo, bueno, pues tampoco es una cuestión menor. Este tipo de cuestiones que han laminado la sociedad civil, las universidades las han convertido en fundaciones en las que participan pues gente afín al gobierno. Periodistas Sin Fronteras calcula, y otras investigaciones lo apuntalan, que el 80% de los medios de comunicación está en manos del gobierno o de personas afectas al gobierno. En Hungría ya no se pueden estudiar en las universidades estudios de género. Lo han eliminado. O sea, estudios de género ya no tienen ninguna cabida en la universidad. Entonces, el deterioro de la esfera pública, de los medios de comunicación. A nadie meten en la cárcel, son elecciones libres, o sea, no hay ningún partido prohibido, no arrestan a nadie ni encarcelan a nadie, pero las condiciones de las elecciones no son justas. Y como se sabe, Hungría es siempre la piedra en el zapato de Europa en todo momento. Son
Es el socio más díscolo de todos, ¿no? Entonces hay un deterioro de la calidad democrática y luego hay un tercer vector que son, claro, el ataque a los valores constitutivos de la democracia liberal. Y la Unión Europea también tiene unos valores, la dignidad humana, derechos de la persona, soberanía popular. Claro, el populismo de derecha erosiona esos valores constitutivos, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de LGTBI, cuestiones de migración. ¿El socialpopulismo ataca esos valores constitutivos o quiere ir a sitios donde, pues bueno, llegar a cosas que no hay, sobre las que no hay un consenso en la sociedad? Bueno, pues eso cada uno que decida al respecto, ¿no? Pero el ataque a los valores constitutivos de la democracia liberal es porque es la savia, o sea, todo marco normativo, toda legislación tiene siempre unos valores que la permean, son los que guían, ¿no? Y los valores de la dignidad humana, los derechos de la persona, pues en estos países que han estado gobernados por fuerzas nacional populistas, pues ahí se ve un poco como Hungría es el referente de estos países, porque Hungría e Israel, pero ya ese es otro tema. Hungría es el referente de estos países porque son los que han gobernado desde el 2010 hasta la actualidad y luego tuvo otra legislatura anterior, Orbán, en los años 2000. Entonces, ha remodelado, ha reconfigurado el país a su imagen y semejanza de manera que va a ser muy difícil apearle del poder, ¿no? Bien, y aquí es donde voy a entrar un poquito en las razones explicativas del auge del nacionalpopulismo. Entonces, yo voy a defender una tesis y es que los nuevos contornos de la modernidad ofrecen el caldo de cultivo para que el populismo en general y el populismo de derecha en particular haya conseguido instalarse y consolidarse como un actor central de las democracias occidentales. Es lo que hablaba antes del tiro largo de la modernidad, ¿no? Bueno, aquí la modernidad tardía, hipermodernidad, digamos, terminología para referirse a la última fase de desarrollo de la modernidad que por ubicarla temporalmente vendría a ser pues a partir de la década de los 80 y con particular intensidad a partir de la década de los 2000, con nuevas tecnologías de la comunicación, globalización en todos los órdenes. Entonces, mi tesis es que el nacionalpopulismo es la corriente política que mejor ha sabido leer, ha sabido entender qué es lo que está pasando en la sociedad, qué cambios está sufriendo, para intentar darles una respuesta que resuenan en un sector de la población importante y creciente. Entonces, esos dos vectores acompañantes de la modernidad tardía, como he adelantado antes, son la pérdida y la aceleración. Uno es la contracara del otro, si se quiere, ¿no? Pero voy a decir algo no muy extenso sobre la pérdida, pero creo que se va a entender rápido. Y luego sí que voy a decir más cosas sobre la aceleración, con datos, de encuestas y leyendo otras cosas, ¿no? La pérdida. Bueno, se les ha denominado recientemente, el autor en el que me baso para todo esto es un sociólogo que ha escrito un libro ahora a finales del 24 en Alemania. Dicho sea entre paréntesis, un sociólogo, a este sociólogo le llamaban de la Cancillería, pero se convirtió en un libro, a pesar de que es denso, pues es teoría social bastante dura. Le invitaron a la Cancillería con Scholz, porque, a ver, cuéntanos, este libro tuyo de qué va, ¿no? Y los denomina Andreas Reckwitz, se llama emprendedores de la pérdida. Los nacionalpopulistas son emprendedores de la pérdida. Y si nos damos un poco cuenta de cuáles son los temas de los partidos populistas de derecha, vemos que la pérdida explica muchas cosas. La pérdida de soberanía, el internacionalismo que decía antes, es el vector por excelencia de estos partidos. La soberanía ya no reside en nuestra nación, sino que está en instancias supranacionales, transnacionales. Ya no decidimos los franceses, ya no decidimos los alemanes, deciden las élites de Bruselas, de Nueva York, ¿no? Entonces, de ahí también la reivindicación de celebración de referéndums sobre lo que volveré después, ¿no? Es el caso del Brexit,
Take back control, ¿no? Fue el eslogan. O sea, recuperar el control porque lo hemos perdido. Si vamos a los roles de género, pues lo mismo. O sea, los hombres y mujeres como las de antes ya no... La cosa ha cambiado mucho. O sea, el hombre no sabe dónde está, la mujer no sabe dónde está. Tengamos las cosas claras. Hay un político que fue el candidato, el cabeza de lista de la AfD para el Parlamento Europeo y luego acabó desfenestrado porque tenía un colaborador que espiaba para China, Maximilian Krah. Entonces, claro, él escribió un libro, es gente lista, no es, o sea, es gente lista. Dice, claro, se basa en algún estudio que, porque él no se preocupa mucho de citar, pero efectivamente yo lo busqué, dice que hay 56 géneros distintos. Entonces, claro, para alguien que piensa en términos dicotómicos y que lo que sale de lo normativo es eso degenerado, pues ¿no? Los roles de género. Nostalgia también de la pérdida de la homogeneidad perdida, de cuando pues todos éramos de los nuestros, ¿no? No había inmigrantes extra de culturas no europeas, residuales muy pequeños, ¿no? Ahora eso siempre ha habido, ¿no? Pero cuando esa homogeneidad etnocultural, ¿no? Y también la nostalgia del pasado. Si vemos otro vector importante de estos partidos es pues, el caso de Estados Unidos, Make America Great Again, ¿no? O sea, volvamos a ser grandes como fuimos siempre. O la réplica de Make Europe Great Again, ¿no? de esta convención de Madrid. Y por eso estos partidos siempre practican unas retrotopías, mirar al pasado para buscar los referentes del presente. Y el caso de Vox también es emblemático al respecto, porque Vox enfatiza diferentes puntos gloriosos con gestas épicas, normalmente protagonizadas por hombres, por grandes hombres que mueven la historia. Son la Reconquista, la Hispanidad. Cuanto más atrás, mejor. O sea, la Reconquista es como su tema estrella y la Hispanidad también. Y todo lo que sea matizar la Reconquista o la Hispanidad, eso es leyenda negra, esos son anti-españoles, envidiosos que tenían envidia o sea, que tienen envidia de España. Y cuanto más llegamos al presente, más de puntillas pasan. La guerra civil y eso ya no les interesa tanto porque ahí ya se meten en un terreno más desbragadizo. Hablar de la Reconquista, por cierto, es un... Bueno, antes se decía, el español ha exportado en varias palabras al mundo, pues machismo, guerrilla. Bueno, pues Reconquista es un tropo que circula por todos estos movimientos. Bueno, Reconquête se llama la plataforma de Eric Zemmour de extrema derecha en Francia. Orbán no hace más que hablar de la Reconquista también. Pero claro, es una forma interpuesta de hablar de nuestra situación presente desde el pasado. Porque ¿qué es lo que hizo la Reconquista? Echar a los moros. Entonces, en vez de decir vamos a echar a los moros de hoy, que puede que meterles en más problemas, dice, porque tenemos que mirar la Reconquista y lo que hizo España, que fue gloriosa y fue una épica, ¿no? Hasta expulsarles de 1492. Entonces, todos estos vectores pues apuntan a un mismo factor explicativo, la pérdida. Y eso es algo que acompaña a la modernidad. Y en la hipermodernidad, en la modernidad tardía, la pérdida es todavía más intensificada, más acelerada, ¿no? Y entramos en la aceleración. Bien, en teoría social se dice, bueno, la sociedad consta de diferentes subsistemas, ¿no? Que son el subsistema económico, subsistema político, subsistema cultural, subsistema científico-técnico. Claro, y la modernidad ha venido acompañada de procesos de aceleración en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Menos en la política. Porque la economía, bueno, mencioné antes del 2008, la crisis económico-financiera, eso pues nos despertamos un día, Lehman Brothers ha caído y hay una crisis financiera internacional en cuestión de horas, días, se va intensificando, dura meses, dura años, pero de un momento a otro hay una crisis económica. El subsistema económico funciona de forma muy acelerada, las decisiones se toman a golpe de clic, ¿no? En el subsistema cultural,
pues pensemos en nuestras propias biografías familiares, ¿no? Nuestros antepasados, 3, 4 generaciones atrás, pues era prototípico, no necesario, pero prototípico. Nacían en un sitio, se dedicaban a lo que se había dedicado su familia, conocían a una mujer, a un hombre del pueblo, eran católicos, por supuesto, se casaban y trabajaban siempre lo mismo y ya está, ¿no? Los cambios eran intergeneracionales, porque o sea, tuvieron que pasar generaciones hasta que ya los hijos pues van a estudiar a la ciudad o van a trabajar en una fábrica y hay cierto movimiento. Ahora los cambios son intrageneracionales, para nosotros son intrageneracionales, porque pues es lo más habitual no tener siempre el mismo trabajo, uno puede cambiar de religión, uno puede cambiar de ideología política, de residencia, por supuesto, y de todo lo que nos podamos imaginar. Es la aceleración de la vida, es el fast, ¿no? El fast food, fast, ¿cómo se llama la moda rápida? Fast fashion, ligar de forma rápida. Bueno, el otro día hice una experiencia, pero que es sintomática y luego la voy a retomar porque tiene que ver con la juventud, ¿no? Yo doy este cuatrimestre 2 grupos, uno es de mayores de 55 años, que son como 28, 30, y otro de estudiantes de periodismo, una asignatura optativa, que en clase son 8. Entonces pregunté a los mayores de 55 a ver cuántos escuchaban notas de voz, de WhatsApp, por ejemplo, a velocidad superior a 1. Ninguno. De los otros, los estudiantes de Lejona, 6 de 8. Puede parecer algo banal, pero como vamos a ver luego, eso tiene consecuencias políticas, o sea, tiene manifestaciones políticas también muy densas, ¿no? Muy significativas. Entonces, los cambios ahora son intrageneracionales en nuestra propia biografía y eso también tiene un reflejo en el lenguaje, porque antes, volvemos a nuestros ancestros, antes era campesino, era socialista, ahora trabaja de camarero, ya no es trabaja, está con, o sea, no es el marido o la mujer de, sino está con, vota socialista, ya no es socialista como nacionalista, lo que sea, ¿no? Como signo identitario. Las identidades son más contingentes, líquidas, que diría Zygmunt Bauman, ¿no? Son líquidas. Entonces, esto tiene que ver con la aceleración en la modernidad tardía y esto tiene una serie de consecuencias en la política que explica, yo creo que bastante, que nos ayuda a entender. No digo que sea el factor explicativo, lo único que intento decir es que si miramos a un problema desde otra mirada, desde otro lugar, pues a lo mejor vemos cosas que desde donde estamos acostumbrados a mirar no veíamos. Y yo creo que la aceleración, este vector, puede ayudar a ello. Hay la encuesta europea de valores, que también es la encuesta, se pasa el mismo cuestionario que la encuesta mundial de valores. Hay una pregunta que se repite, son encuestas periódicas que se hacen cada 5, 6, 7 años, no sé con qué cadencia. Se repiten, en este caso en países europeos, en otros en todo el mundo, y así pueden trazar la evolución de la opinión de la gente, ¿no? Y hay una pregunta que es que se refiere a que tener un líder fuerte que no se tiene que preocupar del Parlamento de las elecciones ni de las elecciones es una forma buena de conducir este país, de gobernar este país. Y ahora vamos a ver, voy a poner una serie de tablas de cómo correlaciona la respuesta a esta pregunta con voto electoral. Voy a poner 4 países, 5 con uno de otra encuesta. Entonces, no sé si se ve, ¿no? Se ve. ¿Eh? Vale. Bien. Alemania, la encuesta europea de valores del año 2017-18, porque que yo sepa, yo no soy muy ducho en esto de cruces estadísticos y esto, pero no,
de interpretar encuestas, pero creo que o sea, no tengo noticia de que haya salido en la última oleada de estas, pero vamos a extraer una serie de generalizaciones. Entonces, tenemos en Alemania que aquellos que encuentran, que opinan que es una gran cosa o que está bastante bien, o sea, muy bien o bastante bien, que haya un líder fuerte, normalmente es varón, pero ya eso está cambiando un poquito, porque ahora, por ejemplo, en las elecciones de Alemania, bueno, está Meloni, está Marine Le Pen en Francia y en Alemania las dos líderes de partidos populistas, Alice Weidel, es mujer, y en el populismo de izquierda, que no ha conseguido entrar en el Parlamento, en el Bundestag, con un 4,97, hacía falta un 5%, Sarah Wagenknecht, no ha entrado. También es populista de izquierdas en este caso, ¿no? Pero suele ser varón, ¿no? Un hombre fuerte, los prototipos son Víctor Orbán, Trump, Putin, ¿no? Entonces, alternativa para Alemania hay, si vemos los que les parece muy bien o bastante bien, casi un 40%. Así. Eso es. A ver, no se me mueve aquí. Esto. Es con diferencia, con mucha diferencia, el partido que tiene un electorado al que le parece bien al que le parece que las elecciones y el Parlamento son un obstáculo para la gobernabilidad del país. Que al país le iría mejor si gobernara alguien con mano dura. Ahí se puede ver los diferentes partidos. Está el partido, la CDU-CSU, los bávaros, que los porcentajes son sustancialmente menores, un 17%, en los socialdemócratas aquí un 23%, en los liberales un 19%, en los verdes un 7,7%. Los verdes... Es que los verdes son el contrapolo de los nacionalpopulistas. En Alemania los verdes son el enemigo político número uno, tanto de los populistas de extrema derecha como de los populistas de Sarah Wagenknecht. Porque los verdes son los cosmopolitas, los que, como decía Maximilian Krall, estos toman café lateato en vez de café de cafetera, toman cócteles en vez de cerveza, ese tipo de cosas que para ellos son estigmatizadoras. Son los cosmopolitas los que, ¿no? Entonces, en inglés se utilizan los anywheres, ¿no? Mientras que ellos son los enraizados, los somewheres, ¿no? Los nacionalistas. Entonces, los verdes son siempre los... Y eso tiene un reflejo en el electorado, ¿no? En el voto. Vamos a Francia. Tenemos al Frente Nacional, o sea, la pregunta es la misma. Frente Nacional, aquí el último, un 40%. La Francia insumisa, de Mélenchon, populistas de izquierda, el 15%, Partido Comunista el 17%, ¿no? Verdes, socialistas, republicanos. O sea, ¿ves que hay una diferencia sustancial? Se repite en Francia, se repite en Alemania, se repite en Holanda. Aquí Holanda, la fragmentación del espacio partidario es enorme, hay muchos partidos y no todos tienen la misma... Pero el partido que nos interesa es el Party for Freedom, el segundo. Este es el partido de Geert Wilders, que está en el gobierno ahora mismo. Tiene el 55%, ¿no? Mientras que el resto de partidos, también puede haber algún partido que sea muy pequeño, que tenga un número de casos muy pequeño y los datos estén distorsionados, ¿no? Pero reafirma la pauta anterior, ¿no? Tenemos aquí Hungría, aquí esto está más pequeñito, pero también se repite la pauta porque, a ver si veo a Fidesz, está aquí, el 33%. Pues lo mismo, los porcentajes cambian un poco,
O sea, no es como en Holanda, que es el 40%, pero siempre hay una diferencia sustancial con respecto al resto de seguidores, menos el Partido de los Trabajadores de Hungría, que tiene un 25, o sea, tiene 4 casos, porque todos los de 25% en la encuesta han tenido 4 votantes de ese partido, que no nos permite extraer ninguna generalización, ¿no? Pero Fidesz, aquí el segundo, todos esos. Y España, claro, en esta oleada Vox no era, en España no era ningún partido relevante, entonces no entraba. Pero hay otra encuesta, que es la encuesta social europea, que pregunta lo mismo, si es allí arriba aceptable para un país tener un líder fuerte por encima de la ley. Y lo mismo, o sea, aquí ya no son por porcentaje, sino es por cifra de 1 a 10, ¿no? Entonces, quitando a Teruel existe, que lo mismo, pues porque habría uno en la encuesta y distorsiona todos los datos. Pero Vox es el partido, en Comú Podem también sale 1,4, pero entiendo que también la muestra va a ser un partido localizado en Cataluña, que la muestra también está un poco distorsionada. Pero si cogemos los grandes partidos, el PSOE, el PP, Unidas Podemos, pues el porcentaje, o sea, los datos de Vox están sustancialmente por arriba. Entonces, vemos que en todos estos países hay alguien que, claro, ¿y cómo liga esto con la aceleración? Pues muy fácil, porque si hay un señor que toma las decisiones rápidamente, está acelerando el proceso decisorio. Trump lo primero que hizo fue firmar órdenes presidenciales. O sea, firmó más que ningún presidente anterior en un solo día, en ese día, ¿no? Entonces, claro, un líder fuerte es lo que hace, ¿no? O sea, porque él es presidente elegido por el voto popular y acelera el proceso de toma de decisiones. Ese es el vínculo con esta cuestión. Entonces, todos los que apuestan todos los votantes, electores que apuestan por la aceleración del proceso decisorio, se decantan por estos partidos más que por otros. Y, claro, los votantes pues tienen de 18 a 100 años, pero a lo mejor prestar un poquito de atención a la edad ayuda, ¿no? Entonces, la juventud y democracia. Entonces, hablo de interrogante, si se está produciendo una revolución silenciosa inversa. En los años 70, en 77 creo que fue, apareció un libro que pues es conocido en ciencia política, en sociología, es de La revolución silenciosa, Ronald Inglehart, ¿no? Y entonces él, claro, decía que en Europa occidental se estaba produciendo un cambio generacional de personas, de ciudadanos impregnados por valores materialistas, porque por cuestiones de edad y por cuestiones biográficas habían vivido la guerra mundial, la primera, la segunda, la guerra civil, habían pasado penurias, la economía, el comer era importante. Y luego ha habido, con la bonanza económica de Europa, hubo un cambio generacional que llevó a que hubiese unas generaciones nuevas que, bueno, la economía ya la tenemos controlada, ahora tenemos otras preocupaciones. Fue el germen de los movimientos sociales ecologistas, feministas, pacifistas, en fin, todos esos movimientos que eran como más progresistas en principio, ¿no? Y ahora lo que nos dice estos datos, que también están basados es una combinación de las encuestas europea y mundial de valores, combina las oleadas 5 y 6 del 2005, 2007, 2010, 2014. Y lo que hace lo que se aprecia en esta curva, o sea, en estos gráficos, en democracias consolidadas en Occidente. Estamos hablando de Australia, Gran Bretaña, Holanda, Nueva Zelanda, Suecia y Estados Unidos. O sea, que no son democracias de antes de ayer, son democracias pues emblemáticas, consolidadas. Y lo que indican estos cuadros es que, claro, las generaciones nacidas en el principio es 1000 aquí,
o sea, si se mueve el cursor aquí, es 1930. El primer, o sea, ¿dónde empieza? Entonces, quiere decir, las generaciones, las personas nacidas en 1930, en esa década, claro, en un 80% en Australia apoyaban la democracia. Pero según vamos avanzando, la última es de 1980. Los nacidos en la década de 1980, el estudio es 2005-2006, ya tenían, o sea, la publicación ya tenía edad de votar. Se ve que en todos los países baja exponencialmente el apoyo a la democracia. Exponencialmente, o sea, en Australia, por poner de casi el 80 al 40, en Gran Bretaña, pues no sé, eso será del 70% al 30%, ¿no? En todos, en todos. Entonces, conclusión, moraleja de esto, no. Sabemos también que el electorado de los partidos nacional populistas en general suelen ser, bueno, vienen siendo últimamente la primera fuerza la primera opción entre el electorado de 18 a 24 años, los más jóvenes. Los más jóvenes. Yo creo que en España, no recuerdo mal, el otro día salió una encuesta del País que también decía que Vox ya era, o sea, ya lo habían dicho encuestas anteriores, ¿no? Que era la primera opción. En general, es la pauta. Hay alguna excepción. Alemania ha dado una sorpresa en este sentido en las últimas elecciones, que a pesar de todo, de la lectura que se ha hecho, porque la extrema derecha ha doblado sus resultados del 10 al 20, yo creo que hay algunas buenas noticias. Es que los cortafuegos no se han roto y que el partido más votado entre los más jóvenes ha sido el de la izquierda, no el de la extrema derecha. O sea, el partido de la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña ruptura de tendencia, que de lo que se trata es de consolidarla, ¿no? Entonces, los jóvenes son los que más apuestan por este tipo de partidos y su desafección democrática es mayor. ¿Qué tiene que ver esto con la aceleración? Pues bueno, el ejemplo que os comentaba antes de los jubilados y los estudiantes. La gente joven es más, por condición biográfica, es más impaciente, pero es que la impaciencia ahora es o sea, dueña y señora, ¿no? Entonces, la democracia, vuelvo al tema de los subsistemas, el subsistema político claro, vive desincronizado con el resto de subsistemas, con el económico, con el científico-tecnológico y con el cultural, porque todos ellos sufren una aceleración constante, tremenda, pero la política democrática es, por definición, lenta, muy lenta. Y en este foro trabajáis en la administración, diseñando políticas públicas, aplicando políticas públicas. La democracia es muy lenta, muy lenta. Entonces, cuando viene una oferta política que promete la aceleración de los tiempos decisorios, esa oferta resuena en una parte de la población y resuena todavía más en los sectores más jóvenes. Hay más factores, claro, gente de más edad, pues en el contexto español, pues se puede acordar de lo que era Franco, ¿no? Mientras que los de ahora, pues Franco ya de nombre, ¿no? La experiencia vivencial de haber vivido en un régimen que falta las libertades, ¿no? Pero este dato de la falta de sincronía entre el subsistema político y el resto de subsistemas ayuda a entender pues el éxito de estos partidos. Entonces, estos partidos proponen unos atajos y proponen una política de la inmediatez, ¿no? En estos contextos de sociedades dominadas por la inmediatez y la impaciencia, claro, el que consiga una oferta, porque hay una demanda también entre la gente, y ellos responden a esta demanda. Entonces, lo que voy a entrar ahora es en esos atajos, la política de la inmediatez, cómo se concreta.
cómo se ve la oferta programática de estos partidos, ¿no? O sea, ejemplos de atajos, pues eso. Migración, pues vamos a hacer muros, o la reemigración, que dicho entre paréntesis, la reemigración es un concepto que salió a la luz pública en Alemania, circulaba ya en la derecha identitaria, pero salió a la luz pública en Alemania porque hubo una reunión secreta al lado de Berlín de gente del movimiento identitario, de la AfD, de extrema derecha, y utilizaron el concepto de reemigración, ¿no? De expulsión de inmigrantes, así. Entonces esto salió lo sacó un equipo de periodistas de investigación, Correctiv se llama, creo que el informe está en castellano, y dio lugar a unas movilizaciones multitudinarias en Alemania. O sea, eso fue en enero del año pasado, sí, enero, a esas alturas. ¿Qué ha hecho la AfD? Pues ni un paso atrás ni para coger carrerilla, lo han incorporado en el programa. O sea, el concepto de reemigración aparece en el programa de la AfD de ahora, de las elecciones del 23 o 25 de febrero, ¿no? De hace un par de semanas, ¿no? Aparece. Entonces es la reversión que nos gusta, pues más de lo mismo, porque hay gente que está con nosotros en esto, ¿no? Violencia de género, cambio climático, pues la relativización, negación. Pues, ¿quién habló de violencia de género? Eso no existe, ¿no? Es un invento de las élites izquierdistas. Cambio climático, pues qué tontería, si siempre ha habido CO2, ¿no? La negación del cambio climático, que es algo que utiliza esto. Por cierto, me ha venido ahora a la cabeza, me pareció muy sugerente, es el cambio. Suelen optar, en cuanto al cambio climático y a cuestiones medioambientales, suelen ser defensores de las energías fósiles, o sea, coches de combustión, carbón, energía nuclear, ¿no? Pero no suelen ser tan partidarios, en general, de las energías renovables, de las energías renovables. Y yo lo leí una vez y pues, es que las energías renovables son, me voy a explicar bien, son el judaísmo de las energías, porque no tienen patria. Así como el carbón está aquí en el subsuelo de aquí, o compartido en la frontera, el petróleo, pero el aire no es de nadie, el sol no es de nadie. Y no suelen ser muy partidarios de... Y claro, como los judíos son... O sea, el estereotipo antisemita es que los judíos son apátridas, no tienen patria, o sea, no están arraigados, van de un lado para otro, no son verdaderos franceses, no son verdaderos alemanes. Me pareció interesante. Y en el caso de esto es específico de España, ¿no? El nacionalismo periférico, pues, ¿qué se puede hacer para acabar con el nacionalismo? Pues vamos a prohibir los partidos secesionistas de Cataluña y el País Vasco. Son siempre las recetas que dan son siempre de este orden. Rapidez. O sea, guerra de Ucrania, eso lo arreglo yo en 24 horas, ¿no? Los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, pues también lo arreglo en un cuarto de hora. Bien, ¿qué mecanismos aceleradores, de qué mecanismos aceleradores disponen estos gobernantes, ¿no? Bien, hay uno de ellos que es el de cuando están en el gobierno, son las prerrogativas. Esto es algo que está en el ensayo sobre el gobierno civil de Locke, ¿no? El padre clásico del liberalismo. Dice que hay circunstancias en que el gobierno tiene que tomar las decisiones con más celeridad, por la urgencia, ¿no? Y eso lo llama las prerrogativas. Bien, el principio es que en una sociedad de alta velocidad tiende a favorecer mecanismos políticos de alta velocidad y que en ese contexto el Ejecutivo, porque el Parlamento, el procedimiento normal de aprobación de una ley, vosotros sabréis casi mejor que yo, pero es que desde que una inquietud emerge de la sociedad, algún partido la lleva a los foros decisorios, se consensúa, se aprueba, se somete a revisión judicial porque alguien lo llevará al tribunal, no sé qué. Entonces, desde que surge un problema hasta que se sustancia en un marco normativo, pues pasan, ¿no? Entonces,
eso, el legislativo es lento por definición y el ejecutivo, pues esta es la razón por la que el ejecutivo tiene tanta preeminencia en estos gobernantes. He mencionado antes Trump, Milley con la ley Omnibus que proyectó en su momento, pues sacar órdenes presidenciales o decretos presidenciales. Son los decretos ley de España. Este mecanismo acelerador no es privativo de los nacionalpopulistas, porque todo el espectro partidario, todo el ideológico, en España el PP, el Partido Socialista, con un gobernante, con otro, todos recurren o sea, hay una proliferación o un abuso del recurso al decreto ley. El gobierno de Meloni, pese a disponer de mayoría parlamentaria, es el gobierno que más decretos ley ha sacado en la historia reciente de Italia. Pero como digo, esto no es algo privativo del nacionalpopulismo. Lo que sí es privativo es la democracia directa, que es un tema del que no se habla, o sea, nadie habla de esto, nadie lo ha puesto, o sea, nadie ha llamado la atención sobre esto, pero tiene su lógica. Esto sí que es exclusivo de ellos, de los partidos nacionalpopulistas. Un indicador, eso es el Grupo Parlamentario Europeo, o sea, en la anterior legislatura, o sea, en la antepenúltima legislatura, se dividieron ahí 2 veces, un grupo se llamaba Alianza por la Democracia Directa en Europa y luego Europa de la Libertad y la Democracia Directa, o sea que estaban hablando de democracia directa. Todos recogen, o sea, todos, a ver, voy a decir todos, pero voy a decir todos de los que yo tengo conocimiento directo porque lo he leído, lo he consultado, pero son representativos. Según el modelo suizo, aquí Suiza es la que exporta el modelo, pero Suiza tiene una cultura política que no es necesariamente la de otras, tiene una tradición de práctica de la democracia directa. Pero los austriacos del Partido de la Libertad lo tienen incorporado en su programa desde hace muchos años. Alternativa por Alemania también, en sus programas, en todos. Marine Le Pen también, Agrupación Nacional. Reconquête de Zemmour, de Eric Zemmour, lo mismo. Tiene su lógica, porque si dicen vamos a preguntar al pueblo, ¿no? Es la soberanía popular, que decida el pueblo. Vamos a hacer referéndums. Por eso la acusación de antidemócratas tiene una defensa problemática. La acusación de antidemócratas para estos partidos, porque dicen antidemócratas si nosotros somos más demócratas que nadie, porque queremos consultar al pueblo. Enseguida veremos qué quieren consultar, porque ahí está la trampa, ¿no? Pero vamos a consultar al pueblo. Entonces, eso no es antidemócrata. De lo que desconfían es de la democracia representativa, de los partidos políticos. Si os fijáis, no hay ningún partido, bueno, hay uno, bueno, en general estos partidos nunca llevan la denominación de partido. Es alguna por el recelo hacia la forma partido. No es algo solo privativo de este espectro, porque otros partidos, Ciudadanos en España, Podemos, En Marche en Francia, ya nadie se llama partido, pero estos de ningún momento se llaman partido. Frente Nacional, desde 1972, 73, y ahí sí que se hablaba de partidos, ahí eran todos partidos. Ellos nunca utilizaron esa denominación de partidos. Ahora, Agrupación Nacional, Reconquête, Alternativa para Alemania, Vox, Fratelli d'Italia. La única excepción parcial es la del Partido de la Libertad austriaco, porque existe desde 1956 y nació con otras características y ha sufrido una evolución y ha conservado la denominación, pero desconfían de los partidos políticos y de la democracia representativa. Entonces lo fían a la democracia directa, ¿no? Por eso la acusación de antidemócratas es... luego vamos a ver Vox, que es el último incorporado a este carro de la democracia directa, porque hasta octubre de 2000, estamos en 25, hasta octubre del 23 o 22, no, pero eso lo vamos a ver ahora, ¿no?
Eso, referéndums para decidir qué. Entonces, hay unos sociólogos, un equipo de sociólogos alemanes, Stephen Mau, que publicaron un libro, una investigación bastante potente hace 2 años. Y hablan de 4 arenas de desigualdad. Entonces, esto engancha con unas constataciones que se vienen haciendo desde hace tiempo desde la ciencia política. Claro, que el eje de la arriba-abajo, que denominan ellos, la justicia social, que había articulado, pues eso, todo el movimiento obrero, o sea, todos los partidos ligados al movimiento obrero, su batalla estaba en la justicia social, ¿no? Y ahí, pues, construcción de estado de bienestar, en democracia cristiana, doctrina social de la Iglesia, bueno, el tema estrella. Bien, ese tema está perdiendo cada vez más importancia. Cada vez le importa a un menor número de gente. Lo que le importa a cada vez a más gente son los otros temas, esos dentro-fuera, el eje dentro-fuera, es la migración, nosotros-ellos, la identidad, reconocimiento donde hay conflictos de nacionalismo periférico, como en España, ¿no? Nosotros, ellos, y el hoy y mañana, el medio ambiente. Y es sobre estos temas sobre los que plantean mecanismos decisorios, o sea, mecanismos referendarios, referéndums e iniciativas legislativas populares. Y vamos a ver, y esto ya creo que es lo último, ¿cómo vamos a tiempo? De tiempo, pues digamos que 5 minutitos. Bien, sí, bien, bien. Porque es, decía que Vox es el último recién llegado porque los austríacos están desde tiempo inmemorial y puede parecer que es una cuestión así, que no lo dicen por decir. No, Marine Le Pen cada vez que, o sea, en sus programas recoge la celebración de referéndums sobre cuestiones esenciales de forma ritual. Y en Alemania, en las anteriores elecciones legislativas, en Alemania tiene una cosa, bueno, los políticos pasan a diario por los foros deliberativos, medios de comunicación, debates con otros políticos, con periodistas, a pecho descubierto. Y tienen un formato de entrevistas que es que un chaval de escuela, un escolar, en este caso era un chaval, 14, 15 años, hace una entrevista a un político, a un candidato. Y él entrevistó al candidato, o sea, tenían doble candidatura a la AfD. Una candidata era Alice Weidel y otra era Krupala, se llama, pues era el otro. Y le preguntó, le preguntó 2 cosas. Una salió en los medios de comunicación, la otra no. Le preguntó, oye, ¿me podrías recitar un poema? No, el otro se queda, pues no sé, ahora no me viene ninguno. Es que poemas ya no me acuerdo. Yo en la escuela estudio muchos, algún poeta, dijo. A ver, Heinrich Heine. Bueno, Heinrich Heine resulta que era de origen judío, entonces eso. Pero otra cosa que le preguntó es cuál sería la primera medida que adoptaríais si llegáis al gobierno. Dijo, implementar los referendos y las iniciativas legislativas populares. Democracia directa. Entonces decía que Vox es el último incorporado a este grupo, pero no me... Bueno, lo que viene pinchado en el programa, o sea, el link es el programa que tienen, son 8 hojas, una cosa así, pero están recogidos aquí. Ellos no hablan de referéndum, sino el recurso al artículo 92 de la Constitución, que es el recurso de referéndums consultivos, para decidir sobre estos temas. Soberanía energética, inmigración, educación, violencia de género y legalización de partidos separatistas, agua, subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, ONGs, soberanía de datos. Si nos fijamos, son todos temas muy emocionalizables, que no sé a vosotros o a vosotras, pero a mí si hicieran referéndum sobre esto, me parece que algunas cosas acabarían, ¿no? Son temas altamente emocionalizables. Veis que no hay nada de justicia social, es todo eso, soberanía, identidad, recursos naturales, ¿no? Son esos temas.
Yo tengo una razón explicativa que creo que es bastante plausible para por qué Vox sacó este documento España decide, pero juega mucho con la política simbólica, lo sacaron en octubre, en torno al 12 de octubre. Y es porque, claro, un poco los referéndums de autodeterminación están un poco, es una reivindicación histórica de los nacionalismos periféricos, y ahí era, bueno, pues meterse en un terreno que les podía crear dificultades, pero en cuanto se han visto fuertes, ellos son los que se incorporan a esta vía, ¿no? Entonces, digo dos cositas para concluir. Una conclusión, una constatación, ¿no? Que toda la crisis, regresión, degeneración de la democracia tiene un agente y un actor, que son este tipo de partidos. La democracia no es algo ganado de una vez para siempre. Lo sabemos desde los griegos, desde Platón, estableció un sistema de degeneración de regímenes políticos, y además dijo, pues empezó a ver la aristocracia, que es el bueno, su tipo de aristocracia, la timocracia, la oligarquía, luego degenera en democracia y la democracia degenera en tiranía, ¿no? Cuando un demagogo se hace con las riendas del poder. Bueno, ¿en qué medida estamos derivando a una tiranía? Pues depende de donde miremos, depende de la resiliencia de la democracia en el país en cuestión. Si miramos a Hungría, pues, hombre, estamos más cerca, ¿no? El 80% de los medios de comunicación en manos de gente afín al gobierno. Uno de ellos, un amigo íntimo de la infancia que tenía una empresa de fontanería de su pueblo y ahora es uno de los que ha financiado, el banco húngaro que ha financiado que financia Vox, participaba en él, ¿no? Que dice que debe su fortuna a Dios y a Víctor Orbán. Con esta ingeniería electoral para hombre, pues, ellos lo dirían de otra manera, pero para amañar las elecciones, ¿no? Para hacer un poquito de trampa. ¿En qué momento estamos en Estados Unidos? Pues bueno, ahí se puede también ver cosas, ¿no? Pero la democracia no es un sistema político que sea ad eterno, ¿no? Que no tenga fecha de caducidad. La puede tener. La historia nos dice que así ha sido. Ahora, lo preocupante es que la democracia más longeva, más antigua del mundo, que es la estadounidense, esté pasando por esta fase, ¿no? De control de otros poderes. Bueno, no he hablado del poder judicial en Hungría, pero va de suyo, ¿no? Nombrando jueces de su cuerda, expulsando la Universidad Central Europea de Hungría. En fin, son muchas cosas, muchos indicadores que indican, pues en países así, cuando el país que tiene el sistema de contrapoderes que ha tenido la democracia es más longeva, más antigua del mundo, Estados Unidos, cuando está pasando dificultades ahora, cuando por todo lo que estamos viendo, pues... Y eso, estos vectores de la pérdida y la aceleración puede que no explican todo, pero, hombre, mecanismos aceleratorios, pues se puede acelerar el proceso decisorio en una democracia sin pérdida de garantías. ¿Hasta cuándo? La democracia la democracia con su sistema administrativo puede acelerar procesos, porque cuando salió en la prensa el año pasado, cuando en el distrito de San Blas, en Madrid, llevan esperando la construcción de un centro médico de proximidad, de un ambulatorio, y el presupuesto estaba diseñado en pesetas, pues es que allí la gente puede decir, bueno, por aquí han pasado todos los partidos y seguimos sin ambulatorio. A ver estos de Vox si nos arreglan algo. Cuando en políticas de vivienda, desde que se hace la licitación, proyecto de viviendas, pasa por los controles, se eterniza. Tengo conocimiento directo de un caso que llevan 12, 14 años y todavía no han empezado.
Son temas como sanidad y vivienda, temas que, claro, todo tiene muchos riesgos porque la democracia es lenta, pero porque es garantista. Si aceleras, pierdes en garantías o no, ¿cómo se puede hacer? Hay otros temas de los que yo no he hablado que ya nos llevarían por otros derroteros y es una democracia algorítmica que ya se aplica en ciertas cuestiones judiciales, por ejemplo, para puesta en libertad provisional, y eso, por algoritmos, ¿no? Pues si eso puede acelerar el proceso, pero los algoritmos también tienen su peligro, ¿no?